Gracias por la invitación. Acá bueno, hemos empezado por el jaguarazo, ¿no? Que parece algo simbólico, por lo menos en el tema minero en los últimos tiempos. Y ahí está ubicado Laconia, pero sabemos que ya no está, o por lo menos no tiene una presencia. La comunidad se ha opuesto terminantemente porque se considera de que sería un factor de contaminación. Esto quiere decir que no hay ninguna garantía para que la minería pueda asentarse en zonas como esta y que sería realmente factor de contaminación. ¿Eso es verdad? Mira, esto hay que analizarlo bajo varios puntos de vista. Uno de los puntos de vista es cierto, hablamos de contaminación, hablamos de cambios ambientales y muchas veces le echamos la culpa a la minería en todo. Y eso en parte es verdad y en parte también no es verdad. Porque si hablamos de contaminación y hablamos de contaminación de las fuentes de las aguas, si hacemos un análisis somero, un poco técnico, vamos a ver que nuestras aguas se contaminan más con los insumos químicos que se utilizan en el tema de la agricultura, porque tú sabes, en la agricultura se utilizan pesticidas, insecticidas, y cada vez en mayor volumen. En mayor volumen. Y generalmente los pesticidas que se utilizan son fosforados, es fósforo lo que se utiliza. En el tema de abonos utilizamos el nitrato de amonio, que también son bastantes contaminantes y son cancerígenos. Ahora en el tema definitivamente de que ha cambiado la naturaleza de los nevados, es un fenómeno a nivel mundial, digamos. Claro, así. El cambio climático. El cambio climático, ¿no? Que nos está afectando a nosotros bastante, ¿no? Hay lugares donde antes teníamos los nevados eternos, como se dice, pero esto va disminuyendo. Es una cosa progresiva que se está dando a través de los años. Claro, ahora el equipo que ha ido a la zona ha recibido distintas versiones, por ejemplo, que el río Chicha, que el río Sondondo estaría contaminado por agua que viene desde Catalina Huanca. Ya. ¿Es esto cierto? ¿Es posible que esto ocurra? Mira, antes esto era así, porque no estaba controlada la minería, no estaba controlada. En cambio ahora las reglas de juego han cambiado y los controles son más minuciosos y son más estrictos, definitivamente. Antes de que empiece una operación minera, se hacen los exámenes respectivos, tanto de las aguas, tanto de la contaminación por medio del polvo, que también es un contaminante bastante, y de ruidos. Antes, durante y después de la operación se tiene que hacer. Entonces ese es el famoso, la famosa, es el famoso día, ¿no? Claro, el estudio también de impacto. Es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Que cuando es pequeña minería o minería artesanal es pequeño, pero cuando ya es una mediana minería, una gran minería, necesita estudios bastante amplios. Claro, quiere decir que el Estado garantiza de que no haya contaminación. Sí. Solo en esas condiciones puede operar una empresa minera, si no, no. Claro, definitivamente. Entonces, un día es una especie de radiografía que se saca antes, durante y cómo va a quedar después el lugar donde se realiza la operación minera. Entonces, se tiene que garantizar mediante un depósito de dinero de que después que se acabe la actividad minera, eso vuelva, no a su estado normal, pero al menos se remedie, porque definitivamente una cosa que tú has hecho no va a volver a su estado original. Entonces, cuidando de que la naturaleza continúe con su ciclo, ¿no? Definitivamente, yo considero, ya que estamos viendo el tema de la minería, el Perú es un país minero. ¿Y Ayacucho también? Ayacucho también es una zona minera. Claro, y cuando decíamos siempre, bueno, es como si tuvieras conseguido una mina, decíamos como que nos hemos conseguido la gran riqueza, ¿no? Pero ahora cuando se habla en los pueblos de la minería, es como si el diablo estuviera a punto de llegar, y entonces tenemos un contrasentido. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Sí, bueno, yo pienso que es un contrasentido, porque con este tema de la formalización minera, se está llegando a cómo estamos en cuestión de minería. Y te comento que a nivel nacional, nosotros ocupamos el segundo lugar en este tema de
que está actualmente de la formalización minera, ¿no? ¿Quién está delante de nosotros? Es Arequipa. Ayacucho está considerado el segundo departamento en este tema de la formalización, después está Puno, ¿no? Pero las cifras deben ser pequeñas, ¿no? No, relativamente son altas. Arequipa, por decir, tiene el 21.28% del total nacional de mineros en formalización. Ayacucho está con el 12%, Carlos. Después de nosotros está... Pero esos 12%, por ejemplo, ¿qué significa en números? ¿Cuántos mineros informales, por ejemplo? Estamos hablando de pequeña y mediana minería. De Arequipa estamos hablando de 11.861 entes que están en formalización, pero muchos de esos entes que están en proceso de formalización no son personas individuales, sino son asociaciones, llámese cooperativas, llámese unidades económicas administrativas, que emblocan no solamente a uno, pueden tener 20, 40, hasta más de 100 socios o participantes en esa actividad. Entonces estamos hablando de una actividad bastante grande. Claro. Ahora, realmente en los últimos tiempos se ha ganado como una fama negativa la actividad minera, ¿no? Y sobre todo si se habla de la actividad relacionada a la explotación de oro, por ejemplo, claro, porque tiene que ver con mercurio, tiene que ver con cianuro, estas cosas. Pero no podemos dejar de ver la minería porque es una riqueza que está debajo del suelo y que en algún momento incluso puede perder su valor. Así es, ya que hablamos de ese tema, te comento, siempre se ha hablado de que el Perú es país minero. ¿Por qué? Cuando vinieron los españoles, ¿a qué vinieron al Perú? A llevarse el oro. ¿Por qué? Porque ya se sacaba el oro de las minas, desde las épocas incaicas y anteriormente, ¿no? Tú sabes las riquezas que se han encontrado en la zona de Cajamarca, en el norte, ¿no? Es oro. Y es oro que se ha trabajado, que se ha sacado de las minas. Claro, y en el imperio incaico se sacaba oro también, pero dicen que se sacaba sin cianuro, sin mercurio. Claro, ¿por qué? Porque había en cantidad. Tú sabes, el oro es uno de los metales preciosos que no pierde su valor a través de los años, y más bien va aumentando. ¿Por qué? Porque esa es la reserva de los países, y los países, su reserva económica lo tienen en base de oro. Nuestra economía se basa en la minería, es una cosa innegable, es una cosa que no podemos negar. Nuestra actividad diaria se basa en minería. Si nosotros utilizamos una cuchara, ¿la cuchara de qué es? Es metal, claro, es minería. Claro, pero teniendo tanta necesidad, no, ahí en donde encontramos una minería no lo podemos explotar así nomás, porque la comunidad dice basta, no pueden venir porque acá nos van a contaminar y nosotros no queremos nada de eso. Sí. Es por eso que te digo, las reglas de juego han cambiado. Ahora las comunidades tienen un papel importante en esto de la minería, porque ellos en parte ponen las reglas de juego. Antes pues, el que tenía una concesión minera iba y empezaba sus trabajos hasta sin autorizaciones. Ahora se tiene que pedir autorizaciones del Ministerio de Energía y Minas, se tiene que pedir autorización de las comunidades, se tiene que pedir autorización de las municipalidades, se tiene que pedir autorización de la Autoridad Nacional del Agua, o sea, son varios cosas. Claro, y lo fundamental es la comunidad, si es que la comunidad superficialmente dice acá no se hace, no se hace. No se hace, es así, es así. Entonces muchas veces para que se haga eso se tiene que hacer un convenio con la comunidad y decirle, hoy sabes que yo voy a sacar este mineral, pero te voy a dar a cambio estas cosas. Podemos poner carretera, hablamos de escuela, hospitales. Claro, y si la comunidad ve por conveniente, acepta, si no, no. Así es. Pero así normalmente dicen que terminan siendo sorprendidos, engañados. Esa es la situación, ¿no? Entonces han cambiado las reglas de juego. Ahora un tema que tú lo mencionaste hace un rato, hay minerales que están perdiendo su valor económico. Un caso así patético y simple que todo el mundo lo ve, el plomo. El plomo hasta hace 5 años o una década era un mineral básico para la fabricación de baterías. En todas las baterías, plomo. Es uno de los componentes. Para muchas actividades cotidianas, el plomo. Ahora el plomo ya ha sido reemplazado. Tú sabes, las baterías, que es una batería de este tamaño, es una batería de este tamaño. Claro, y lo mismo puede pasar con el cobre, el zinc y todo, claro, ¿no? Hay algunos minerales que están siendo reemplazados ya actualmente. Entonces, esos minerales, a la larga,
van a salir contaminadas porque están ahí, en el suelo. Y muchas veces las minas que se explotan están a flor de tierra, como se dice. Entonces, por las lluvias, por el agua, por los vientos, esos son factores contaminantes naturales que no podemos prever, ¿no? Claro. Definitivamente, viendo el tema de la minería, es una actividad económica. Claro, ahora como una actividad económica y su sector también tiene que ver con la minería, podríamos decir que necesitamos profundizar la explotación minera, de lo poco de minería que tenemos en Ayacucho, porque si nos comparamos con Apurímac, por ejemplo, nos comparamos con Ancash, somos prácticamente nada, ¿no? Pero lo poco que tenemos merecen y necesitan ser explotados. Sí, y definitivamente ahí entra a tarea nuestro sector, ¿no? Nosotros hacemos fiscalizaciones, vamos donde están los pequeños mineros y los mineros artesanales a darles el conocimiento, a decirles, oye, ¿sabes qué? Esto ya no se utiliza. En el caso de la amalgama del mercurio, ¿no? Tenemos que decirles, oye, esto no se utiliza así. ¿Por qué? Porque te estás matando. Esa es una función de nosotros, porque definitivamente del modo como antes se utilizaba el mercurio, significaba una muerte lenta para el pequeño minero. Lo mismo sucede en las actividades mineras que ellos realizan, ¿no? en los socavones, ¿no? Nosotros vamos y decimos, tienes que poner sostenimiento, tienes que tener estas reglas básicas, tienes que utilizar. ¿Por qué? Porque el minero artesanal es un minero que hace esa actividad por necesidad en muchos casos. Y lo hace en condiciones precarias, con una peligrosidad súper grande, ¿no? Sí. Y ese es un tema que a veces se protesta contra la minería mediana o la gran minería, pero contra esta informalidad nadie lo ve. Claro. Entonces ese es uno de los temas fundamentales. ¿Que hay actividad minera en Ayacucho? Hay actividad minera. Y la provincia que tiene mayor actividad minera es Lucanas. En Lucanas hay bastante actividad minera, Parinacochas igual. En Ayacucho tenemos actividad minera, minería superficial, digamos, las canteras, los sitios donde se hacen los ladrillos, las arcillas. Claro. Ahora, hablando de Lucanas, en el distrito de Sancos nos han dicho de que hay un proyecto que permitiría la explotación de un relave que queda con minería ahí, con oro, y que se utilizaría una minería limpia, moderna, sin mercurios, nada, y que constituiría una experiencia única no solo en el Perú, sino incluso en Latinoamérica y el mundo, y que tenía un problema de permiso que se estaba gestionando en su sector. ¿Cómo está esto? Mira, definitivamente tú sabes cómo es el tema del sector público. Le hemos dado la facilidad, le hemos dado la rapidez suficiente a ese tema, que estaba entrampado, pero conversamos con el ingeniero, hizo una explicación muy buena del tema ese. Es para aprovechar los relaves que se tienen de hace muchos años, esos son relaves de los años 1960 todavía. Claro, y que pueden convertirlo, dice, expandirlo y convertirlo en un terreno de cultivo y grande. Así es, sin utilizar mercurio, como tú dices. Es una nueva tecnología, tú sabes, los tiempos van cambiando, la ciencia también va avanzando, y nos pareció bastante interesante, y eso también es pedido de la población que vive cerca. San Luis, es un poblado que está cerca, San Luis. A ellos les han explicado y ellos dicen que nos vamos a sentir beneficiados, ¿no? Porque nos va a permitir, como tú dices, ¿no?, volver nuevamente a lo que es la agricultura, a lo que es tener los camarones, porque eso va a dar lugar, las sustancias que van a utilizar va a dar lugar a que empiecen nuevamente las algas a crecer. Entonces, son cosas positivas que también se están dando. Claro, que habría que impulsarlo, ¿no? Porque se dice que la minería nunca es sostenible, en algún momento se va a terminar. Claro, ¿no? Y en este caso dicen, bueno, y precisamente en el momento que se termina la explotación de este relave, entonces recién empezaría lo que es lo sostenible con la producción agrícola, con los camarones y todas esas cosas. Sí, pero aparte de eso, se tiene experiencias así exitosas en que la minería convive con la agricultura. Hay minas, sí, convive. Hay una mina, ahorita no me acuerdo el nombre, donde se está haciendo eso.
Ellos realizan su actividad minera y al mismo tiempo tienen sus cultivos de agricultura, animales. Entonces, eso es lo que pasaba en el Cerro de Pasco, ¿no? Si tú recuerdas en esos tiempos que estaba el Cerro de Pasco Corporation, ellos tenían ganado, y ganado así especial, selecto, ¿no? Que convivía pues con la minería y les daban apoyo a los campesinos, ¿no? Claro. Entonces son temas que se tiene que buscar el equilibrio entre ambas. Bueno, ese es un tema, ¿no? La búsqueda de equilibrios, porque normalmente también termina una actividad minera y todo el pueblo desaparece y queda así desguarnecido. Y en este caso de San Luis, ¿ya tienen la autorización? ¿Ya están a punto de operar? Sí, Carlos, mira, hemos tenido un poco de dificultades para para que salga la resolución. ¿Por qué? Porque se tienen que utilizar términos técnicos y en base al expediente que ellos han presentado y a los informes que hacen los técnicos que tenemos, el medioambientalista y el ingeniero de minas. Pero ya hemos solucionado ese tema. Pienso que el día lunes pueden ir a ver el estado en el que estamos esperando, que ya ha sido positivo. Claro, si hay esas oportunidades que nos puedan mostrar como ejemplo de desarrollo minero, bueno, habría que darle todas las facilidades. Sí, definitivamente en eso estamos. Ahora, una cosa muy puntual, ¿cómo andamos en el tema del gas? Porque con tantos problemas y dificultades hemos traído el gas hasta Uchuipampa. Ahí está, pero luego se ha quedado ahí. Sí, te comento. Cuando estuvimos todavía contigo, íbamos a Uchuipampa, tuvimos nuestras reuniones con las dos comunidades de Pinao y Antapacha y se solucionó el tema. Entonces, el gas está en Uchuipampa. Pero ¿qué cosa es lo que falta? Yendo un poquito al tema, Granny Montero estaba encargado de hacer digámoslo así, dos depósitos, uno en Uchuipampa y el otro en Huamanga, en Ayacucho, que por los problemas que tuvo, desistió de ese tema. Entonces ahorita ese tema está en pura inversión. El gobernador ha ido a Lima, juntamente con el vicegobernador, se han interesado en este tema, porque es un tema de necesidad para nosotros. Pero porque lo tenemos acá, claro, ¿no? El gas, te comento, el gas, la gestión que han hecho ha sido viendo la situación económica de nuestra región, porque económicamente ese gas no es rentable para Ayacucho, sino se vio el tema social. Entonces, con el tema social es que se hizo esta derivación desde Tocto hasta Uchuipampa. El siguiente paso, ¿cuál es? Hacer, como te digo, esas dos construcciones, uno en Uchuipampa y el otro en Huamanga, y el otro va en Huanta. ¿Por qué? Tenemos dos posibilidades. Uno, que salga mediante un ducto hasta Huamanga y hasta Huanta, y el otro que se llama el gas virtual, que es mediante contenedores. Claro, o sea, ya sería un centro de distribución para... Así es, entonces se llega ahí, llega a Huamanga y por medio de tuberías llega a las casas, y con un costo bien económico. Pero claro, las diferencias son abismales. Son abismales, y es más barato que el gas licuado de petróleo, el que nos venden en los balones, ¿no? Su costo llega a la mitad. Claro, dicen que eso de un balón se transforma en 12 soles, 15 soles. Sí, eso es lo que va a costar al mes. Claro, incluso se puede utilizar para termas. Para la industria, para los establecimientos de salud. Ahora que estamos construyendo el nuevo hospital, eso se tiene que utilizar y eso va a abaratar los costos, no solamente para las comidas, sino para la limpieza misma. Después para la calefacción, o sea, el gas tiene un montón de usos, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar esa riqueza cuanto antes. Bueno, ingeniero Martínez, mucho que conversar sobre el tema definitivamente, minero, ¿no? Y el tiempo nos queda muy corto, haremos un reportaje, algunas cosas, para poder informar a la comunidad cuánto la minería es importante, porque en los últimos tiempos es como que nos hemos peleado con la minería, ¿no? Sí. Y no queremos absolutamente saber nada cuando tenemos una riqueza no valiosa, enterrada, y que necesitamos sacarlo, porque adentro no sirve para nada. Muchas gracias. A usted, Carlos, muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder hablarles algo de lo que es minería y de lo que es el tema fundamental del gas, ¿no? Que necesitamos que esa riqueza que se tiene llegue a Ayacucho y que se utilice en los domicilios, en las casas de los más necesitados. Muchas gracias nuevamente. Gracias.